esta computadora. Listo, estamos grabando. Hola también a quienes nos ven por diferido. Hoy vamos a estar hablando de luminosidad y magnitudes. Antes vi que en el grupo estaban compartiendo algunos libros, eso está súper bueno que lean bastante para que estudien. Hay unos libros muy buenos. Les recuerdo, por si alguno, porque me acuerdo que hace rato no hablamos de la carpeta de Drive. Acuérdense que tenemos una carpeta de Google Drive donde hay libros, donde están todas estas diapositivas, donde están todas las pruebas de años anteriores. Creo que la de este año también. No está la prueba, está el solucionario, que es básicamente lo mismo. Y se meten en este link, lo taché. Se meten en este link y hay un montón de libros. Yo también estoy intentando subir los libros que van recomendando. Para que se pueda estudiar todo lo que ustedes quieran. Eso también sirve no solo para pruebas, no solo para olimpiadas, los que hayan participado, sino en general, ¿sí? A los que les gusta la física, eso está súper bueno, súper chévere. Entonces, ¿quién me puede recordar qué habíamos visto? O sea, la clase pasada hablamos de fusión nuclear y procesos en el Sol, ¿sí? Procesos de fusión y ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿en qué habíamos terminado? ¿Qué fue lo último que vimos? Pues leo en el chat o si hablan. O sea, tenemos núcleos atómicos que se están chocando en el Sol, en particular hidrógeno que se está chocando con más hidrógeno para crear helio. Y de ahí salen un montón de partículas y fotones, sale mucha energía. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Qué pasa con un fotón que se crea en un proceso de reacción nuclear? En particular, ¿cuánto se va a demorar saliendo? ¿Y por qué también? Escucho al que me recuerde. Hoy leo, estoy pendiente. Ok. A falta de respuestas, entonces hagamos un recorderis. Acordémonos que hay muchos fotones que salen por muchos procesos. A veces eh, acuérdense que esos fotones están transmitiendo energía de procesos nucleares. Entonces una de esas fuentes de energía es simplemente porque creamos núcleos más grandes, más estables. Con hidrógeno creamos helio y hay cierta energía asociada a los procesos de fusión. Acuérdense esa gráfica que crecía un montón, llegaba al hierro y después volvía a crecer. Esa gráfica nos dice que cuando yo hago núcleos más grandes voy a estar liberando energía. ¿Sí? Casi como que si los protones y los neutrones tuvieran energía embolsillada, que es en forma de masa, y ellos se unen y sueltan esa energía. Entonces termina siendo el núcleo más liviano que las mismas partes. Otra de las fuentes de energía que lo leí en el libro de Jorge, un libro que también está en Drive, se llama Fundamentos de Astrofísica. Lo leí ahí, pero no lo he vuelto a encontrar en internet, entonces no estoy seguro de esa información, qué tan veraz es. Pero decía que, acordémonos que entonces tenemos neutrones que se convertían en protones y electrones, ¿sí? Para compensar la carga neutra, y neutrinos. Y también teníamos protones que solitos se convertían en neutrones más positrones más antineutrinos. Y los electrones y los positrones son materia, antimateria, ellos se encuentran y ¡pum! Se aniquilan, mandan un montón de luz. Y lo que encontré en el libro de Jorge es que esa aniquilación materia-antimateria era la principal fuente de fotones que viene del núcleo del Sol. ¿Sí? No lo encontré en otra parte, lo estuve buscando un rato, no sé qué otra fuente respalde eso, como para que se lo tomen con un granito de sal, como dicen. Pero sí, a mí me parece muy bacano porque uno siempre dice, no, eso es pura fusión, que directamente la fusión se hace y chum, sale energía y no necesariamente.
Veamos que no necesariamente, porque esta aniquilación electrón-positrón va a crear fotones. Y esos fotones salen del núcleo del Sol salen del núcleo del Sol y se chocan y los absorben. Porque esto no me está dibujando. Espérense. Dibuja. Ya, entonces sale un protón rayos de gamma muy energético. Rayos gamma, acuérdense, longitud de onda muy bajita, muy energético, y lo absorben. Y lo remiten y lo absorben, y lo remiten y lo absorben, y lo remiten y lo absorben, y siempre en direcciones aleatorias. A veces no solo lo absorben, sino que simplemente rebota. Y bueno, el caso es que va haciendo un camino aleatorio en el Sol. Va haciendo un camino aleatorio en donde va perdiendo energía, y aquí salió con mucha energía asociada a los rayos gamma, y cuando va llegando al final, la energía con la que sale es pues mucho más bajita. Ahorita vamos a ver bien esa distribución de energía cómo es. Eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada, es muy interesante. Dio la casualidad de que esa semana me pusieron una tarea en astrofísica moderna que me decían, bueno, haga un código que modele ese camino del Sol. ¿Sí? Mire cuántas veces va a colisionar y cuánto tarda en salir del Sol. Entonces uno dice, ay, marica. Sí, el principal problema es que uno va y mira, ¿y cuántas colisiones tiene un fotón antes de salir del Sol? En promedio, 10 a la 20. 10 a la 20 colisiones. 10 a la 20 colisiones que tiene un fotón antes de salir del Sol. Se demora alrededor de 1000 años en salir del Sol. Entonces uno como vergas va a simular eso en un código. Sí, esa es la principal pregunta. Uno va a simular 10 a la 20 colisiones. Eso, acuérdense que un computador es rápido, simula una colisión rápido, pero 10 a la 20 es 1 y 20 ceros. Entonces, bueno, el caso es que es una cosa muy maluca. Sirve entonces, uno se pone a leer, es muy interesante, y uno se da cuenta de que la solución está en las estadísticas. Aquí, esta es una de las gráficas para la tarea. Estamos graficando en el eje Y la cantidad de pasos que dio el electrón. Entonces, perdón, el fotón. Sale y se choca, sale y se choca, sale y se choca, así. Entonces va haciendo cierta cantidad de pasos, y este es el desplazamiento radial. Es decir, si el fotón empieza acá y sale y da cierta cantidad de pasos, yo puedo medir esta distancia y ver qué tanto se ha desplazado. Entonces, obviamente, como eso es aleatorio, fíjense, este es el camino de dos fotones cualesquiera, modelados aleatoriamente. Entonces, el uno, pum, 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 sale y se va muy rápido, incluso a veces vuelve. El otro sale y se devuelve por choques y vuelve a salir, y eso es aleatorio. Con 10 fotones pasa esto, y uno dice, bueno, y entonces uno qué hace ahí, uno qué hace con esa información. Con 100 fotones pasa esto, y eso se ve, eso es literal, eso es ruido, pero entonces pasa algo muy bonito, que la astronomía lo usa mucho, se aprovecha mucho de eso, y también tiene que ver con algo que vimos en la clase pasada, y es, si yo cojo un fotón, perdón, en el caso de la clase pasada hablábamos era de un protón, yo cojo un protón y lo sigo a lo largo de su vida en el Sol, probablemente no le pase nada, ¿sí? Probablemente no, yo nunca vea que ese protón se choque con otro y formen elementos más pesados. Lo más probable es que nunca pase, porque son eventos muy raros para una partícula. Pero cuando yo tengo muchos protones muy apeñuscados, cuando yo tengo muchos fotones eh, siguiendo algo que aparentemente es aleatorio, yo puedo hacer estadística, yo puedo hacer un estudio que me va a permitir, digamos con el caso de los protones, me va a permitir saber cómo son las reacciones nucleares en el centro del Sol en general, no para un protón, sino en general. Y para estos fotones también, yo me voy a parar, digamos, no sé, en cualquier distancia, y voy a decir, listo, si yo cojo todos los fotones que han dado 70 pasos y les pregunto a qué distancia están, entonces este me dice, no, pues yo me he alejado estas unidades no importan, la verdad. Digamos que metros, por decir algo. Yo me alejé 1 metro, el otro dice, yo me alejé 10 metros, el otro yo me alejé 5, 6, en fin, van a dar un montón de resultados, pero yo puedo promediar eso. Yo los puedo contar y me voy a dar cuenta de que si yo cuento todos los fotones que han dado 100 pasos, en este caso hicimos 2000 iteraciones
¿sí? 2000 fotones que mandamos a ver cómo pasaba y los pusimos a caminar 1000 pasos, entonces ellos no van a estar tan aleatoriamente. Sí, están aleatorios, pero siguen algo que se llama una distribución. ¿Quién me dice esto qué forma tiene? O que lo hayan visto en el colegio, en la universidad. ¿Eso qué es? Yo grafico eso. Esto es lo que se llama un histograma, ¿sí? De contar dónde ha caído cada uno. O sea, cuento 1000 pasos y yo digo, bueno, hay uno aquí que eh, se movió 80 metros. Hay otro aquí que no se movió casi nada. Otros que se movieron 50 metros. Así que hay por ahí 10 de esos. Pero ¿eso qué forma tiene? ¿Qué distribución es? Si alguno la reconoce. Normal, no. Es una distribución gaussiana, ¿sí? Que tiene muchos nombres. La distribución gaussiana, la distribución normal, la distribución de la campana de Gauss. Eso yo lo puedo ajustar. Y eso es algo que sigue una cosa en la naturaleza que se llama el teorema del límite central, ¿sí? Y las distribuciones normales y todo, en general, vos coges a un humano cualquiera, vos no puedes saber su altura, ¿sí? Lo tenés que medir. O sea, uno no puede decir, bueno, yo sé con toda certeza que si voy a coger un humano, va a medir tanto. Pero uno puede hacer tratamientos estadísticos para saber dónde está la mayor abundancia de alturas. Por ejemplo, las alturas se distribuyen de esta forma, los pesos se distribuyen de esta forma, los tamaños de las hojas, todo en el universo, o muchas cosas, no todo necesariamente, va a tener distribuciones estadísticas que entonces la ciencia sufre un paradigma, sufre un cambio de paradigma y ya no tenemos ciencia determinista como creíamos con Newton. Sí, ya no tenemos ciencia que es, tengo esta ecuación y sé que si hago esta cosa exactamente voy a tener este resultado, sino que ya la ciencia en los alrededores de 1900, sí, 1800 se vuelve más estadística, mucho más estadística. Hoy en día la astronomía es supremamente estadística porque va a tener que recolectar muchos datos y ver qué me dicen todos esos datos del fenómeno en cuestión. En este caso, yo los miro todos y yo me doy cuenta que la mayoría están alrededor de este punto por acá. ¿Sí? En este caso, debería estar, a ver, hago la cuenta. Yo voy a hallar un promedio que para esta en realidad debería estar como por aquí, 31. Y yo me doy cuenta de que si yo hago lo mismo para todos los pasos, digamos, cuando avanzo 10 pasos, ¿dónde está el promedio? Como aquí en 5. En 200 pasos, ¿dónde está el promedio? Bueno, por acá. En 400 pasos, ¿dónde está el promedio? Por acá. Chin, chin. ¿Sí? Y me voy haciendo ese seguimiento. Yo me doy cuenta que los promedios, sí, fíjense lo que pasamos. Pasamos de este ruido a promediar todas esas trayectorias de los fotones y me doy cuenta que eso sirve una curva súper bonita, ¿sí? Ya no es tan aleatorio. Yo me doy cuenta también que esa curva sigue la forma raíz de n. Es decir, cuando yo doy n pasos siendo un fotón, me voy a alejar una distancia raíz de n, ¿sí? En una trayectoria aleatoria. Entonces eso es muy bacano, eso es muy bonito y con eso uno puede decir lo siguiente, por ejemplo, uno sabe que el paso, y se los digo así como por encima, uno sabe la longitud del paso, eh, entonces la longitud del paso uno la llama L, y es una cosa chiquitica, es como 1 centímetro. Uno sabe que esta es la distancia que recorren n pasos, entonces uno hace la cuenta de cuántos pasos tiene que dar para que raíz de n eh, por la longitud sea igual al radio del Sol. Y uno hace esas cuentas y entonces puede hallar, sin tener que hacer los 10 a la 20 cálculos, eh, cuánto es el tiempo que le tarda un fotón en promedio de salir del Sol. No es a todos los fotones, hay unos fotones que salen de una, unos fotones que deben seguir ahí. ¿Sí? Eso es otra cosa que nos va a servir un montón en astronomía y nos va a ser muy útil y muy importante reconocer cuáles informaciones o cuáles datos son distribuciones, cuáles datos no son distribuciones o no siguen distribuciones. Esta era otra parte de la tarea que nos daban la base de datos del Hipparcos, que es este satélite de aquí, que es súper interesante. El Hipparcos lo que hace es que
se puso a contar estrellas y a medirlas y a ver qué color tenían y a ver a qué distancia estaban con el paralaje y a ver un montón de propiedades para esas estrellas, y entonces uno puede acceder a esos datos. Y si uno hace histogramas para algunos de los datos que midió, entonces uno encuentra cosas muy interesantes. Empiezo con esta de aquí de la derecha. Naturalmente, si yo grafico la ascensión recta en un histograma, yo no voy a encontrar ninguna distribución. La ascensión recta de todas las estrellas de Hipparcos tiene que ser aproximadamente aleatoria, ¿sí? Tiene que ser casi que todas estén distribuidas ahí al azar. Y incluso vemos que ni tanto, ¿sí? Incluso vemos que hay un poquito más de estrellas aquí. Y eso es de lo que se encargan. Hay científicos que, o bueno, también hay que ver a qué se le puede atribuir eso. Eso se le puede atribuir algo instrumental, se le puede atribuir algo, eh, no sé, por decir alguna cosa, que la galaxia esté justo en esa, como en esa zona de ascensión recta. Pero hay científicos que estudian y que pasan su vida y que sacan papers y todo, analizando esas fluctuaciones estadísticas. Fíjense eso, la magnitud aparente, uno diría, no, pues eso es algo completamente aleatorio, pero no. Yo miro todas las estrellas que mide el Hipparco, que son un montón de estrellas que podemos ver desde aquí en la Tierra, y veo que estrellas con magnitud 0, con magnitud 2, 4, hay muy poquitas. Con magnitudes muy altas también hay muy poquitas, porque eso es magnitud aparente. Entonces yo no las puedo ver tan fácil. Sí, las estrellas, con seguridad que también debe haber un montón de estrellas de magnitud alta, o sea, muy poco brillantes, pero es difícil detectarlas. Y en su mayoría están todas centradas alrededor de, ¿qué es esto? 8, 9 magnitudes. Y puedo hacer lo mismo para la magnitud absoluta, que eso sí me dice un poquito más, porque esto me dice, o supongo que porque uno puede sacar mucha información de esto, yo supongo que esto me dice cómo, o sea, no me da propiedades de las estrellas como tal, más como del vecindario solar, de qué distancias deben estar las estrellas en general. Yo puedo hacer el diagrama de magnitud absoluta, acuérdense que eso sí es propio de la estrella, y fíjense que casi todas están como entre 0 y 5. La gran mayoría de estrellas están entre magnitud absoluta 0 y magnitud absoluta 5. ¿El Sol dónde está? El Sol tiene magnitud absoluta por aquí, es como 4.8. ¿Sí? Y yo ya sé que encontrar estrellas supremamente brillantes que están por esta zona es muy difícil. Encontrar estrellas supremamente débiles que están en esta zona es muy difícil también. El índice de color, por otra parte, ya no sigue esa distribución, sino que vean que tenemos varios picos. ¿Sí? Hay mayor abundancia de estrellas como en estas zonas, que también uno puede sacar bastante información. También hay un huequito. ¿Por qué será ese huequito? No tengo idea. Bien, entonces muy útil, porque esto los astrónomos lo hacen desde hace mucho rato, que empezamos a tener más y más información de estrellas. ¿Qué hacen entonces los astrónomos? Tenemos un montón de histogramas que no nos sirven mucho. ¿Qué pasa si comparamos la magnitud absoluta con el índice de color? ¿Qué pasa si miramos qué tanto brilla una estrella y lo comparamos con el color del cual es? Y nos surge algo, no algo como esto, nos surge esto, exactamente. El diagrama HR, ya lo hemos visto. Este es supremamente más completo, es con los datos de Hipparcos. Y esto es lo que hace uno grafica, esta es la derecha, es lo que hace uno grafica los datos así crudos, por decirlo así. Aquí a la derecha, yo dije derecha, izquierda, este de la izquierda, los datos puros, pum, nos pone ya. Aquí a la derecha nos va a dar el diagrama comparado con algunos modelos teóricos y con algunas otras observaciones que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que el Sol está aquí como en el centro de esto, ya lo hemos visto hasta el cansancio, supongo, la rama de la secuencia principal o el grupo de la secuencia principal, que también se representa teóricamente con estrellas amarillitas. Las estrellas naranjas muestran cómo son las gigantes. ¿Sí? Entonces vean aquí otro grupo estadístico significativo, que son las gigantes rojas. Y aquí tenemos las supergigantes, que vean que uno las ve como, uy, wow, qué montón en los diagramas que ve en Google, pero en realidad son muy poquitas. La mayoría de estrellas, y se ve aquí, están aquí. Otra cosa interesante es que si uno mira las 27 estrellas más cercanas al Sol y uno las grafica, todas están en esta parte
de la secuencia principal, que casi no tiene como probabilidad, por así decirlo. ¿Por qué se puede ver eso? ¿Por qué se puede decir eso? No sé si alguno tiene una idea de por qué, si yo tengo que la mayoría de estrellas debería estar acá, al mirar las estrellas cercanas, las 27 estrellas más cercanas, todas están por acá. ¿No qué podría decir? ¿O qué se les ocurre? Alguien que se le ocurra. Pues ya están más calladitos. Eh, Nada, ni idea. Y es que es raro también. Uno dice, ¿y por qué sería? Que las demás están demasiado lejos. Una suerte bien berraca también. Eh, yo la verdad no sé. Si les digo, yo no sé. Yo lo que puse, porque también yo creo que no nos preguntaban eso, pero me pareció muy curioso. Yo lo que digo es que es más bien, en vez de que sea una anomalía local de las estrellas cercanas, que más bien en realidad debería haber muchas más de estas estrellas en el diagrama HR, solo que piensen, estas son estrellas muy poco brillantes. Si el Sol de por sí es debiluchito y está por acá, estas estrellas tienen magnitudes de 10, 15, magnitud absoluta. Entonces es muy difícil detectarlas una vez están muy lejos. Entonces yo haría esa hipótesis, como que en realidad nos faltan mejores métodos de detección para saber y conocer todas las estrellas que hay aquí, porque vemos que en el vecindario solar hay muchas de esas, pero en el resto del universo no tanto. Ver estrellas rojas y poco brillantes es muy difícil. Creo, eso es lo que yo creo. ¿Ok? Otras distribuciones que hemos visto, sin saber a veces que son distribuciones, la ley, me preguntan aquí, ¿están en la misma galaxia? Sí, sí, todas esas estrellas son vistas para nuestra galaxia. Incluso uno lo mira y es un pedacito chiquitico, chiquitico las estrellas que podemos ver. Es un pedacito chiquito de nuestra galaxia. Otras distribuciones estadísticas que surgen de tener un montón de fenómenos aleatorios, pero que uno puede parametrizar haciendo conteos, es esta. Sí, la emisión de cuerpo negro que sigue unas curvas muy características. Eso es lo que se llama una distribución de tipo Planck. ¿Qué dice Planck? Bueno, estadísticamente hay muchas formas de ver esto, de aproximarse a eso. Entonces, hasta ahora, como lo habíamos visto, era como que los cuerpos con temperatura simplemente seguían esta función, la ley de Planck, y ya, eso es. En realidad, uno puede ver eso como una distribución estadística en el sentido de que a ciertas temperaturas, entonces va a haber unas longitudes de onda. O sea, yo voy a estar emitiendo en muchas longitudes de onda, pero va a haber unas longitudes de onda preferenciales, ¿sí? Como más importantes, como más fáciles que un cuerpo a cierta temperatura pueda emitir. Tipo, mmm, las longitudes de onda gamma o rayos X, eso no va a ser muy probable y casi que probabilidad nula de que un cuerpo humano lo emita, ¿sí? Entonces fíjense que son hasta parecidas a una gaussiana, solo que es una gaussiana como corridita hacia un lado. Esas son distribuciones de probabilidad. Mm, Vamos a hacer un repaso también. Ya salió el fotón del Sol. Sí, ya pasaron los 1000 años y ¡pum! Es libre. Ah, no, esperen. Ya antes les tenía una simulación que no hice yo, pero la encontré haciendo la tarea que me parece bacancita. Está aquí la tengo. Ya la muestro. Compartir este. Eh, Vean entonces más o menos cómo se verían este tipo de simulaciones aleatorias de los fotones saliendo del Sol. Es muy interesante también porque yo le puedo cambiar los parámetros. Digamos, si el Sol es mucho más denso, el fotón se va a demorar mucho, 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 mucho más en salir. Sí, ahí salió. Eh, y eso depende del modelo y esa es la tarea de los científicos. Nosotros no podemos ver fotones y el camino que toman
saliendo del Sol, lo que uno puede hacer es, miren este otro, lo que uno puede hacer es hacer modelos, ¿sí? Decir, nosotros no podemos medir directamente el interior del Sol, pero teorizamos que por sus condiciones, entonces su opacidad debería ser de cierta forma, su densidad debería ser de cierta forma, dónde deben estar tales elementos, dónde se está haciendo las reacciones nucleares. Fíjense que este es súper denso, súper opaco. El fotón casi que ni se puede mover. Mientras que este, por el contrario, la opacidad va disminuyendo y fíjense que cuando se acerca a las capas exteriores, ¡pum! Ahí mismo se mueve súper rápido y se va. Con este no se quiere ir. Con este se mañó. Hagamos otro. ¿Sí ven? Los otros se acercan a las capas exteriores y ¡pum! Se van. En fin, eso me pareció interesante para compartirles. Entonces, hablamos de ese fotón que se va, ese fotón que sale. Ese fotón, nosotros habíamos dicho que cargaba cierta energía con unidades de megaelectronvoltios. ¿Ok? Entonces, nuevamente, eso nos servía para fenómenos nucleares, ya como vamos a tener que hacer cuentas de todos los fotones que salen del Sol, de toda esa energía que sale del Sol, vamos a volver a lo nuestro, no más megaelectronvoltios, eso nos servía por el momento, pero ya no más. Vamos a hablar de joules en cuestiones de energía. Vamos a verlo acá. Recordéis que ya lo hemos hecho varias veces. Digo que fuerza es masa por aceleración. Entonces yo cojo las unidades de masa, que son kilogramos, en el sistema internacional, las unidades de aceleración, que es metros por segundo cuadrado. Cuando hago esta multiplicación me van a dar newtons. ¿Ok? Energía, una forma de ver la energía es fuerza por distancia. Cuando hacen fuerza, o sea, newtons por metros, un newton metro es un joule. Otra forma que lo pueden hacer, cualquier expresión de la energía que conozcan les sirve, digamos, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces van a ver que eso es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso es lo mismo que kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro. Esto es un newton, esto es un joule. ¿Sí? Lo mismo, mgh. Eso es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, metro, joules, ¿sí? Entonces, siempre cualquier expresión que ustedes conozcan para la energía les va a cumplir eso. Ms cuadrado, lo mismo que acá, ¿sí? Tenemos masa por velocidad al cuadrado, masa por velocidad al cuadrado, y eso nos da. Ahora, yo voy a introducir otro, como, ¿eso cómo se llama? ¿Qué nombre tendrá? Otra propiedad, ¿sí? Que me va a servir al hablar de energías, y es que yo puedo hacer mucha energía, ¿sí? Obviamente yo soy el sol, entonces yo mando mucha energía constantemente, y, y entonces yo digo, bueno, ¿y cuánta energía es? ¿Cuánta energía habrá irradiado el sol desde que se creó? Nadie lo sabe, ¿sí? En un año, pues es un montón. Lo que podemos hacer es decir, bueno, miremos la teoría o miremos nuestras mediciones para saber cuánta energía manda el Sol en un segundo. Entonces vamos a decir que la energía por segundo que manda, como en velocidades, uno habla de metros por segundo, la energía cada segundo se va a llamar potencia. Potencia. La potencia tiene unidad de energía por tiempo, que esos son watts. En física, cuando estudian física en el colegio, en la universidad, esa potencia la van a hacer como, bueno, si yo subo corriendo unas escaleras, yo hice una energía, sí, yo apliqué una fuerza, perdón, un trabajo para subir esas escaleras en cierto tiempo, entonces uno saca la potencia, pero en el caso de estrellas, esa potencia la vamos a referir como luminosidad, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto, no está de más repasar. La luminosidad es otra vez la cantidad de energía por unidad de tiempo que sale de una estrella. ¿Cómo la podemos calcular? Está esta ecuación importante que se llama la ley de Stefan-Boltzmann,
que nos va a decir que la luminosidad de una estrella se define así, simplemente como mm, la 4πr², eso es la superficie de una esfera. Sigma t a la 4 es algo que se llama la potencia emisiva. Y yo siempre les digo, esa superficie de una esfera me va a dar, no sé, un número muy grande, digo, 1000 metros cuadrados, por decir algo, la superficie del Sol. Y esta potencia emisiva me va a decir, por cada uno de esos metros cuadrados, yo cuánta energía estoy sacando. Si yo saco un pedacito del Sol, cuánta energía está pasando a través de ese metro cuadrado y lo multiplico por toda el área para saber en total cuánta energía está saliendo. Uno puede hacer algo muy parecido para el cuerpo humano, por ejemplo. Ayer estuve buscando y el cuerpo humano tiene una superficie de alrededor de 2 metros cuadrados, súper raro, como que si nos cogiéramos y nos eh, desdobláramos, no astralmente, sino como literalmente, y nos ponemos como un tapete, sería alrededor de 2 metros cuadrados, y uno puede hacer un cálculo más o menos parecido a este, como para saber cuánta energía manda el cuerpo humano por radiación. ¿Sí? Esta ley de Stefan Boltzmann nos dice la potencia que emite un cuerpo por radiación depende de su temperatura. Y mientras mayor sea el área superficial, mayor potencia va a emitir. Por eso, por ejemplo, en la estación espacial, eh, ellos, pues y en general en las naves espaciales, ellos tienen radiadores que son como unas láminas, como unas, casi se parecen a los paneles solares. Son como unas placas metálicas muy largas, con mucha área superficial, y eso es porque uno pensaría, no, en el espacio va a ser mucho frío, pero al contrario, como ustedes no tienen aire frío al cual pasar la energía, eh, entonces antes cualquier cosa que hagan ustedes que produzca calor se va a quedar acumulada en el satélite o en lo que tengan. Y la mejor forma de emitir, casi que la única forma de emitir energía en el espacio es por radiación. Que entonces lo que hace uno es, yo necesito aumentar el área superficial que tengo para toda esa energía que tengo, ¡pum!, mandarla, porque si no se queda acumulada y eso se calienta mucho y es maluco. Eh, Listo. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios con esto. Ojalá participen, sí, que están un poquito calladitos hoy. Brillo, también ya lo habíamos visto, pero importante siempre martillar esas ideas y tenerlas bien claras. Entonces acordémonos que yo tengo la cantidad de energía por unidad de tiempo que emite una estrella en todas direcciones. Entonces yo tengo la estrella y manda esa luminosidad en todas direcciones, y esa luminosidad, depende de la distancia donde yo esté, se va a repartir en una esfera. ¿Sí? Piensen todos estos rayitos, digamos que dibuje 10 rayos, digamos que la estrella en realidad manda 10 fotones en total. Esos 10 fotones, ¡pum!, se van a repartir equitativamente en una esfera de radio D. Entonces, ¿qué hace uno? Uno, a la inversa de lo que hicimos ahorita, yo digo, bueno, yo tengo mi detector acá de 1 metro cuadrado y yo veo de esa energía que llega del Sol, cuánta energía me va a llegar a mí. Entonces yo tomo la luminosidad, lo divido en 4pi, la distancia al cuadrado, y ese va a ser el brillo. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene el brillo? Entonces va a ser unidades de luminosidad sobre unidades de superficie. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este problema, ojalá entre todos, y es, me dan una tabla de información de Betelgeuse, no veo el mouse. Uy, no veo esta mierda, espérense. Ya, me dan información de Betelgeuse y me dicen, calcula la luminosidad y el brillo. Ok, y yo tengo estas ecuaciones de aquí arriba que me van a permitir calcular esas dos cosas. Entonces les voy a dar, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, les voy a dar 5 minutos para que lo piensen, las hagan y después las hacemos entre todos. Y para el astuto que ya la vio y diga, no, pues la luminosidad es 140.000 luminosidades solares, no. Y ya. Sí, pero entonces pónganmelo en unidades de sistema internacional.
por favor, pónganme en unidades del sistema internacional, que es watts. Si se sabe la luminosidad del Sol, listo, lo pueden sacar de acá. Si no, de la ecuación de Stefan Boltzmann, que me faltó poner aquí. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Eso qué unidades tiene? Watts. Fíjense las unidades que va a tener. Yo aquí tengo watts. Esto me pone unidades de metros cuadrados. Esto me pone unidades de Kelvin a la 4. Entonces, esa constante, esperen que quito los rayones y lo hago más bonito. Esa constante tiene que cancelar las unidades de las otras cosas y dejarme las unidades que quiero. Entonces es 5.67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado sobre Kelvin a la 4. Entonces no es sino reemplazar en esta ecuación. Y si les va dando, leo sus chats, que este chat se me pierde siempre. Ya, ahí lo tengo. Bueno, y el que lo vaya haciendo, también compárelo con el brillo de Vega. Es mucho mayor, es mucho menor. Si tienen dudas, también pregunten. Dudas, comentarios. Esperen, voy a dejar de compartir un segundito. Compartir pantalla. Todas estas cosas sí son, y yo sé que tediosas a veces, maluquitas, pero sí son las que preguntan en una olimpiada. Espérense, borrar lienzo. Listo. Vamos a hacerlas. O alguno ya le dio algo. Este chat. No puedo poner. Listo, entonces vamos a ver. Yo quiero calcular la luminosidad. Entonces voy a usar esta ecuación de acá. Que me dice 4pi por el radio a la 2, por el radio en metros. Entonces dice 617 millones de kilómetros. Entonces, digamos, 617 millones, que es 10 a la 6, de kilómetros, 10 a la 3 metros. Y eso al cuadrado. Por sigma, que incluso truquito, pueden poner esa de ahí, pero si tienen otra vez esta calculadora, pueden mirar la tapa a ver cuál de las constantes que trae es. En mi caso es la 31, entonces yo le digo Shift 7 y después 31 y me la da, pero pongámoslo acá. Eso es 5.67 por 10 a la menos 8. Las unidades que den y temperatura 3500 Kelvin a la 4. Vamos a ver eso cuánto da y porfa me corroboran para verificar que sí del resultado. ¿Cuánto les da? Eso les tiene que dar muy grande. Los escucho. ¿Por qué se repite
por 10 en el radio, porque fíjate que nos dice que es millones, entonces 10 a la 6, pero son kilómetros, y un kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Lo podían pasar directamente a metros y entonces poner 10 a la 9, ¿sí? Esto es lo mismo que 10 a la 9, pero preferí ponerlo así, que es 617 kilómetros, perdón, 617 millones de kilómetros. Listo. Los escucho a ver cuánto les da. Es que no quiero poner la respuesta porque ya nadie pone nada. Alguno que ponga el resultado a ver si nos dio lo mismo. Cuando quieran. Ok. Me dio un poquito diferente. Pero el orden de magnitud está cercano. Veamos, a Isaac le dio 2.88 por 10 a la 32 watts. Me dio 4 por 10 a la 31 watts. Sí, fíjense que no está tan alejado que pudiera ser. Ah, bueno, a Samuel le dio. Ok, a Brian también le dio lo mismo. A Aleja le dio lo mismo que a mí. A Samuel le dio un poquito menos, que yo creo que pudiera ser. Mentira, no me atrevo a decir esas diferencias de magnitudes donde quedan. A veces está en el cuadrado, a veces. eh, no sé qué pudiera ser. Pero sí, Samu, yo creo que pudo haber sido esto o en algún exponente. De pronto no pusiste por 10 a la menos 8. Revisa ahí, porque te dio lo mismo. Sí, bueno, me dio no 0.00, sino 0.07 por 10 a la 31. Entonces les dio por 10 a la 31. Puse el diámetro en vez del radio, listo. Bien, 4.07 por 10 a la 31, listo. Excelente, estamos todos en la jugada. Bien. Samu, ¿encontraste qué fue? Como para también estar pendientes Yo de tengo que... una pregunta. Sí, dale, dime. Entendí pues como todo en sí el proceso que colocaste, pero ese 10 a las 6, ese 10 a las 2, o sea, entiendo que los juntaste, ¿cierto? Ujú. Quedaría 10 a las 9, pero ¿por qué 10 a las 6 y 10 a las 2? O sea, ¿eso de dónde sale? Ok, ok. Listo. Y nos vas contando, Samu, qué sucede. Acordémonos que yo puedo sintetizar cosas como mega, como kilo, como micro, todo eso. Hay una tabla por ahí, la tengo, pero no sé dónde estará. Viene de ahí. Viene de ahí. Entonces, digamos, Mm, un kilómetro, acuérdate que son 1000 metros. Y este 1000 yo lo puedo poner como 10 a la 3. ¿Sí? Lo mismo, un millón se escribe así. ¿Cuántos ceros son? 6. Entonces un millón yo lo puedo escribir como 10 a la Ah, 6. ya entendí la abreviaste pues, ya. Sí, sí, lo abrevié. Entonces cualquier cosa que yo escriba me dan un número, 10 millones. Entonces yo puedo decir Notación 10. científica. Sí, eso es Ya pura entendí. notación científica. Bueno, Gracias. gusto. Listo, Isaac ya le dio. ¿Qué fue Samu? Como por ver. Porque digamos, el de Isaac fue que puso el diámetro. Había puesto un punto. Ok, ok, está bien. Sí, pilas con eso. Entonces nos dio ya 7 todos eh, por 10 a la 31. Genial, genial. Eso es un número muy grande. Qué asco. Eso es un número muy grande. ¿Sí? 4.07 por 10 a la 31 watts. La luminosidad del sol, por ejemplo, es
4 por 10 a la 26 watts. Sí, o sea, Betelgeuse está 10 a la 5. ¿Eso cuánto es? 100.000 veces más brillante o más luminoso que el Sol, porque el Sol obviamente es más brillante. Vamos a ver el brillo de Betelgeuse. Entonces lo mismo. El brillo es la luminosidad sobre 4pi d. Entonces vamos a reemplazar el brillo 4 por 10 a la 31 sobre 4pi por la distancia, que es, bueno, ahí nos toca hacer una conversión. ¿Quién me dice cuántos son 146 años luz? Acuérdense que hay un montón de formas de convertir eso a metros. O el que quiera 197 parsecs a metros. Vean algo interesante. Dice, perdón, no es 146 años luz, sino que es 643. Porque fíjense, dice 643 más o menos 146. Este 146 es el error. Estos 45 parsecs es el error. O sea, tengo el Sol y yo, por los métodos que tengo, digo que Betelgeuse está como aquí, pero puede estar como entre esto y esto. Sí, en esas mediciones científicas casi siempre vamos a encontrar un error asociado, en especial con las de distancia, que distancias son difíciles de encontrar. Veamos cómo pasar de años luz a metros. Eso es bueno que tengan esas constantes o anotadas. Yo siempre la tengo guardada en la calculadora porque es un número muy grande. Un año luz, yo lo calculo con la velocidad de la luz, o sea, con que es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, la velocidad de la luz esto es metros por segundo. Entonces, yo quiero saber cuántos metros son. Entonces, voy a ver cuántos segundos hay en un año. Este chat, ¿por qué? Ok, yo creo que debe ser de ese. No, creo que no debe ser de ese orden. Creo que te debe dar un poquito más de grande, pero vamos a ver. Velocidad de la luz debe ser, entonces, por la cantidad de segundos eso es en una hora, por 24 horas, por 365 días. Y C, acuérdense que es 3 por 10 a la 8. Ese es un proceso largo, ¿sí? Y ojalá uno lo tuviera que hacer solamente una vez. Veamos. C por 3600 por 24 por 365.25, el que quiera ponerlo, si tampoco es tan exacto. Y un año luz es igual a 9.45 por 10 a la 15 metros. ¿Sí? Eso es un año luz. Entonces, si esto mide 643 años luz, entonces eso me va a hacer 6.08 por 10 a la 18 metros, que creo que te dio. Yo no sé qué hacer con este chat que. Ok, te faltaron. Ve dónde te habrán faltado. Habrás puesto 3 por 10 a la 5, Brian, en velocidad de la luz, que es la velocidad de la luz en kilómetros, ¿sí? 300.000 kilómetros por segundo. Ok, listo, eso fue. Entonces esta distancia sí la tenemos que poner aquí. 6.08 por 10 a la 18 metros al cuadrado. ¿Qué nos da eso? Ok. Díganme cuánto les da. Me dio la misma leja. ¿Alguien más? Bueno, esa es calculadora sencillita igual. Ya hicimos la parte maluca que era la conversión de unidades.
8.6, hoy estoy escribiendo todo pelle. Eso es, lo voy a hacer de otro color. 8.6 por 10 a la menos 8 watts. Estoy bisoño. Watts por metro cuadrado. Sí, entonces y vean que la de Vega es un poquito más alto, es 2 por 10 a la menos 8. Las magnitudes, perdón, los brillos por lo general van a tener ese orden de magnitud para estrellas bastante brillantes. ¿Sí? Piensen que Vega y Betelgeuse son de las estrellas como así que uno tiene como en mente. Pero esas son de las estrellas más brillantes que nosotros tenemos. Podríamos haberlo hecho para Sirio. Nos debe dar un orden de magnitud un poquito más alto, como 10 a la menos 7. Pero eso va a variar mucho, ¿sí? Esos son números súper grandes, perdón, súper chiquitos, 10 a la menos 8, eso es nada. Entonces, volvemos a esta diapositiva que yo se las vivo mostrando, pero me parece muy importante, y es las escalas logarítmicas. ¿Por qué introducimos escalas logarítmicas para las magnitudes? Que uno siempre se maluquea con eso, ¿para qué es? Entonces, otra vez, fíjense, si yo comparo la magnitud de la masa del Sol, ¿sí? El valor de la masa del Sol, que es 2 por 10 a la 30, con el resto de planetas, pues entonces uno diría, pues Júpiter, la Tierra y Marte y la Luna son la misma mierda. Nada. Nosotros no somos nada al lado del Sol. Y lo mismo, si comparamos a Júpiter con la Tierra, Marte y la Luna, entonces la Tierra, Marte y la Luna dan que son nada. Y el Sol comparado con otras estrellas es nada, ¿sí? Entonces viene de utilidad usar estas escalas logarítmicas, que es cambiar por completo la escala que nosotros tenemos y la noción que tenemos casi que de distancias. Eso es súper raro. Digamos aquí, saliendo un poquito cuando hablamos de coronavirus, cuando vemos algunas de las gráficas que se muestran, eh, hay muchas gráficas que las presentan en escala logarítmica y la gente no comprende que un cambio de aquí a aquí es entre 10 y 100 personas. Un cambio de aquí a aquí es entre 100 y 1000 personas. ¿Sí? Eso es muy importante notar que no son escalas lineales. Vean, en escala logarítmica nos va a importar es el exponente de lo que hablamos de notación científica. Lo que ahorita preguntaste, Jime, va a ser muy importante en estas escalas porque entonces nos va a dar un punto de comparación más estable como para decir, bueno, ¿de qué tamaño es cada cosa? Entonces yo aquí veo que el Sol sí tiene 10 a la 30 kilogramos, Júpiter tiene 10 a la 27, la Tierra tiene 10 a la 24, Marte 10 a la 23, en fin. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se calcula? Muy básicamente, lo que hace uno en una escala logarítmica, y esto creo que ya se los he dado en otras clases, es, yo cojo este número, le saco logaritmo, y por las propiedades del logaritmo, esta parte del número, el coeficiente, me vale culo. Si no importa si yo tengo un planeta de 6 o 7 por 10 a la 24 kilogramos. Lo que me va a importar es el exponente. Entonces, fíjense, en una escala base 10, yo me fijo en este 10, 2 por 10 a la 30 es 30 y unas cositas. 2 por 10 a la 27 es 27 y unas cositas. 10 a la 24 es 24 y unas cositas. Ese es el logaritmo de las masas. ¿Ok? Y eso nos va a ser muy útil hablando. Yo no sé por qué en astronomía no se aplican escalas logarítmicas a todo. Por allá deben estar algunos detrás de la pantalla como Malpari y Agustín. Siquiera no lo aplicamos escalas logarítmicas a todo porque los logaritmos. A mí me parecen muy bonitos. En brillos, en cuestiones de brillos, pasa lo mismo. Si comparamos el brillo del Sol con el resto de cosas, nada, ¿sí? La luna llena, Venus, todo eso es insignificante al lado del brillo del Sol. Pero si miramos escalas logarítmicas, entonces vemos que todos los podemos comparar. Esta línea amarilla básicamente es como, como la función que nos va a describir la escala logarítmica, pero no me voy a meter mucho en eso, simplemente la pueden ignorar. Entonces, otra vez esto, nosotros definimos la escala de magnitudes que conocemos muy bien. Acuérdense que 0, el punto 0 de la escala es el brillo de Vega. De ahí para arriba son eh, cuerpos menos brillantes. Sí, no se deben confundir estas flechas, significa que el menos 5 es 100 veces más brillante que el 0. De ahí para abajo todo es más brillante.
Estas son algunas de las magnitudes aparentes que nosotros tenemos en objetos. El Sol es magnitud menos 26. Las reglas de las escalas de magnitudes las hemos visto. Significa que es una magnitud inversa, ¿sí? Entonces magnitudes más bajitas son cosas más brillantes gracias al bobo de Parcos. Mentiras, no pana y Parco. Cuando yo cambio 5 magnitudes, entonces tengo un aumento por 100 del brillo y entre cada magnitud hay un aumento de esto. ¿Pero por qué? Eso a veces no tiene mucho sentido. Y el brillo total de un sistema es la suma de las magnitudes. Entonces vamos a ver la deducción o no la deducción. Si yo tomo estas reglas y hago un tratamiento algebraico, entonces yo voy a poder llegar a una expresión que me va a servir para definir la escala de magnitudes. Entonces pensemos en la regla de que una relación si entre BA y BB, si entre dos brillos hay una relación de 100 magnitudes, perdón, de 100 veces el brillo, entonces la diferencia de magnitudes va a ser de 5. ¿Ok? Eso es lo esencial. Entonces yo voy a decir, listo, de ahí yo puedo decir que BA simplemente 100 veces el brillo de BB. ¿Correcto? Y como es una escala logarítmica, entonces hay una imagen también bonita y es que si yo tengo esta escala, tengo estas magnitudes, ¿sí? Digamos una regla numérica, entre este brillo y este brillo yo voy a multiplicar por un factor f. Y para subir vuelvo a multiplicar por un factor f. Y para subir vuelvo a multiplicar por un factor f. Y esa es la naturaleza de las cosas exponenciales. Lo mismo que cuando hablamos de curvas de coronavirus, yo cada cierta cantidad de tiempo duplico por 2. Sí, por 2, por 2, por 2. Y eso se va volviendo increíble. Como no sé si han visto este tiro de coger una hoja de papel y doblarla, y doblarla, y doblarla, y doblarla. Y en una cantidad no muy larga de dobleces voy a llegar al Sol, a la Luna. Entonces es una cosa increíble. Entonces yo voy a decir que entre magnitud y magnitud voy a multiplicar por un factor f. Si estos dos están a una distancia de 5 magnitudes, entonces yo voy a decir que ese factor f lo multipliqué 5 veces. ¿Ok? Entonces tengo estas dos ecuaciones. Yo digo entonces que 100 es igual a f a la 5. ¿Correcto? 100 es igual a f a la 5. Por estas dos ecuaciones las puedo comparar. Si yo multiplico f 5 veces, o sea, ese cambio de magnitud 5 veces, me da 100. 100 lo puedo escribir como 10 a la 2 y voy a sacar raíz quinta. Acuérdense que sacar raíz es elevar a la 1 fraccionario. Entonces me da que el factor de magnitudes, la base de la escala de magnitudes, es 10 a la 2 quintos. ¿Ok? ¿Eso cuánto da? Díganme, ¿cuánto es 10 a la 2 quintos? O raíz quinta de 100, como lo quieran. Tiran calculadora y me dicen. Primero que me diga, se gana un, no sé. ¿Cuánto es 10 a la 2 quintos? 2.5. Particularmente 2.51. ¿Sí? Por 2.5, ¿no? 2.511. Esa es la base de la escala logarítmica. Ese número nunca lo utiliza. Uno más bien utiliza este que es más bonito y más elegante. Entonces, yo ya tengo el valor de f, entonces voy a decir que a va a ser igual a 10 a la 2 quintos elevado a la cantidad de magnitudes que diferí comparado con b. ¿Sí? Y acuérdense que una potencia y una potencia es multiplicar las dos potencias, entonces yo puedo decir que a es 10 a la 2 delta m 5. ¿Sí? Pasa algo.
pasa algo que no hemos terminado y es que esta diferencia, como la magnitud es invertida, normalmente es el final menos inicial. Si yo tengo A y B, entonces eso debería ser magnitud de A menos magnitud de B. Pero como tengo una escala logarítmica, entonces en realidad este F no está aumentando, está disminuyendo. El caso, delta M lo voy a tomar al revés, MB menos MA. ¿Ok? Entonces ahí sí llego a esta expresión que es esta acá, que a mí me parece muy bonita. Ya se sabe la historia al cansancio que se le dice tatuar un huevón. No, mentiras, pues Sócrates es un bacán, un parcero que también estuvo en proa, que ya no era proa en ese entonces, pero me dijo, parce, tengo ganas de tatuarme una ecuación, decime una ecuación bien bacana, y le dije, bueno, no esta, sino una que vamos a ver en un momentico. Yo voy a poder relacionar los brillos y las magnitudes así. Así se define la escala logarítmica. Fíjense que no es muy complicado, a mí me parece, no sé si les pareció muy rápido, pero eso. Básicamente, otra forma de ver esto, que de pronto puede ser mucha cosa, es 10 a la 2 quintos elevado a la diferencia de masas. ¿Sí? Y notar esto, es A sobre B y luego MB sobre A. ¿Sí? A, B, aquí BA, porque ahí hay un signo menos, ¿sí? Es una escala invertida. Yo puedo despejar esto muy fácilmente. Yo puedo sacar logaritmo a ambos lados y me va a quedar esta ecuación así. Es más, hagámoslo. Hagámoslo porque... por aquí nos escriben, es que cuarta vez la historia del tatuaje, ya tengo claro que me voy a tatuar. Me lo mandan en privado, entonces no digo quién fue, pero ya saben, buena sugerencia. Sí. Es que esa historia me parece muy bacana porque esta ecuación es, o sea, para mucha gente, y a mí me llegó a gustar mucho, pero es la verdad muy chévere. Entonces vamos a despejar esto de aquí. Entonces teníamos que BA sobre B es igual a 10 a la 2 quintos de delta M. Saco logaritmo. Entonces logaritmo de BA sobre B es igual al logaritmo de 10 a la 2 quintos elevado a la delta M. Y acuérdense, voy a aplicar dos veces una propiedad del logaritmo. Y es que cuando yo tengo una potencia, sale a multiplicar. Entonces eso queda delta M por logaritmo de 10 a la 2 quintos. Y lo puedo volver a hacer. Delta M por 2 quintos es logaritmo de 10. Y logaritmo base 10 de 10 es 1. Entonces queda así. Logaritmo de BA sobre BB. Yo no sé por qué me estoy apeñuscando acá si lo puedo mover. Y simplemente paso al otro lado y me queda, en vez de 2 quintos, 5 medios, que eso es 2.5, logaritmo de la relación de masas, y le voy a poner un menos, para ya así tener MA menos MB. ¿Ok? Listo. Problemas. Siempre problemas con este huevón. Tengo esto que está súper bacano, lo leí ayer, no sabía. Esta gráfica de la evolución del Sol en cuanto a luminosidades a lo largo del tiempo. El Sol va a empezar a aumentar su luminosidad pausadamente en la secuencia principal, no lo va a hacer mucho. Por aquí va a ser como 2 veces su luminosidad. Y cuando sale de la secuencia principal, cuando empieza a agotársele el hidrógeno, entonces empieza a aumentar su luminosidad. Sí, se empieza a volver una gigante roja. Esta cosa de aquí, es que hay muchas cosas para conversar. Esto es por evolución estelar. Primero, varias cosas. Uno diría, listo, ¿no? Entonces, veamos, analicemos esto de a poquitos. Yo digo que la luminosidad depende del radio
y la temperatura. El Sol se está volviendo roja, el Sol se está volviendo una gigante roja. Entonces la temperatura aumenta o disminuye. ¿Qué dicen? Aumenta, no. Aumenta, disminuye, me dicen aquí cruzados. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién da más? Si se vuelve roja, Aumenta. ¿por qué aumenta? ¿Por qué disminuye? Ujú. Ojo ahí, si volvemos un montón de diapositivas, es más, me van a salir de aquí. Veamos esta acá. Uy, se mete esto. Esta acá. Fíjense que conforme yo voy aumentando temperatura, voy a llegar a colores más azules, mientras que temperaturas más frías van a ser colores más rojos. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, la temperatura va a disminuir. El radio, sabemos que es gigante, va a aumentar un poquito, o bueno, no sabemos cuánto va a aumentar, y la luminosidad va a aumentar un montón. La temperatura está a la 4, el radio a la 2, eso significa que mm, eso es como cuando uno tiene, ese tipo de expresiones como cuando uno tiene promedios ponderados. Esa potencia es más o menos como la cantidad de créditos que tiene una materia o el porcentaje que es importante, pero elevado. Sí, el hecho de que la potencia, de que la temperatura sea la 4, significa que tiene muchísima más importancia. La luminosidad es mucho más sensible a la temperatura que el radio. De manera que la luminosidad me va a aumentar, la temperatura me está disminuyendo. O sea que el radio tiene que aumentar un montononón para yo poder alcanzar estas luminosidades que estoy logrando. ¿Sí? Otra cosa interesante es, bueno, pero, o sea, si la temperatura superficial es la que está aumentando, pero en el centro del Sol se va a empezar a quemar hidrógeno, digo helio, se va a empezar a quemar helio, y para eso yo necesito presiones y temperaturas mucho más altas. Y eso es algo que, digamos, yo no sabía, yo creía que todo el Sol en general se volvía más frío, pero el núcleo del Sol, cuando el Sol crece, se hace en realidad mucho más caliente de lo que está en este momento. ¿Qué sucede? Acordémonos el camino del fotón. El camino del fotón sale del núcleo y se empieza a chocar, se empieza a chocar, se empieza a chocar, se empieza a chocar, y va perdiendo energía mientras sale. Cuando el Sol entra en forma de gigante roja, el núcleo se hace mucho más denso y mucho más opaco. Y además ya tiene que recorrer más distancia. Entonces el fotón, que ahora es más energético, ahora es más potente que el fotón que salía del Sol anterior, se va a chocar con más cosas. Se va a chocar un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Y para cuando llegue ya a la superficie, entonces la energía que va a quedar va a ser mucho menor. Sí. La temperatura, que eso es algo que preguntó Isaac la vez pasada, y es porque depende de la temperatura superficial y no la temperatura del núcleo. Y es que hay una relación entre la temperatura del núcleo y temperatura superficial, que también depende del medio de la estrella, qué tan opaco es, qué tan bueno capturando esa luz es. Y en este caso va a ser muy bueno, de manera que la temperatura va a ser mayor, pero la caída también va a ser mayor y llegamos a temperaturas superficiales más frías. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener que en toda esta zona la estrella va a empezar a colapsar. No a colapsar así, como al agujero negro, sino que va a empezar a tener inestabilidad y ya el núcleo no es... Agus, Hola, sí, dime. ¿eso cómo afectaría la zona de habitabilidad? Ese es un cuento muy interesante de ciencias planetarias. Obviamente, el Sol va a crecer, la luminosidad va a aumentar, la Tierra dela por perdida. Incluso aquí, cuando la luminosidad sea el doble, imagínense duplicar la radiación en toda la Tierra. Eso, pum, mata todo. Sí, se secan los océanos, un montón de cosas. La zona de habitabilidad obviamente cambia, se haría, supongo que mucho más lejana. Incluso hay unos estudios muy interesantes que dicen, digamos, en este momento, las lunas de Júpiter pues, son un lugar muy frío, muy desolado, muy triste, pero cuando el Sol sea una gigante roja, eh, es probable que el calor que les llega sea suficiente para tener agua líquida en su superficie. Y, y ahí también dependería de condiciones atmosféricas, pero entonces uno podría tener vida más fácil en las lunas de Júpiter cuando el Sol sea una gigante que en la misma Tierra. Eh,
el núcleo ya no está haciendo hidrógeno porque fíjense que este es el núcleo. Empiezo a hacer, perdón, ya no está fusionando hidrógeno, empiezo a hacer helio. Y el helio, como es más denso, se va acumulando en el centro. Se va acumulando en el centro, se va acumulando en el centro, se va acumulando en el centro y todavía no tengo temperatura para fusionar helio. Entonces, la reacción nuclear ocurre en capas. El hidrógeno ocurre en estas capas externas y el núcleo es helio que no me sirve para nada. Es casi que, pues en este punto de evolución estelar no me sirve para nada. Y la presión se hace más alta porque cada vez le está exigiendo más esas reacciones nucleares y el núcleo llega a un punto que se sostiene ni siquiera por las reacciones nucleares, sino por algo que se llama un estado de generación electrónica. ¿Qué significa eso? En el libro de Jorge hacen una analogía muy bacana que es como si yo tuviera ¿cómo se llama? Un teatro con un montón de sillas. ¿Sí? Tengo un teatro con un montón de sillas. Supongo que eso es un teatro. Y no sé, aquí está la tarima. Entonces, normalmente en el núcleo estelar, en ese plasma, si cada silla es un electrón, entonces yo me puedo sentar por ahí donde quiera y se van moviendo y van yendo por ahí, puro aislamiento social, no se encuentran, no se tocan, no hay ningún problema. Porque es puro plasma, la temperatura es muy alta. Llega un punto que esa presión es tan alta en el núcleo de la estrella que yo la verdad no sé mucho de ese tema, pero la analogía que pone Jorge en su libro es que ya los electrones no se pueden mover. Ya los electrones están todos sentados, están todos ocupando los asientos. Y algo que se llama el principio de exclusión de Pauli, que me dice que es el responsable. Si yo tengo un átomo de hidrógeno, yo tengo dos electrones, perdón, helio, ¿cierto? Estos son neutrones. Yo tengo dos electrones, pero esos dos electrones cumplen propiedades de que el uno tiene espina arriba y espina abajo. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tener ¿cómo se dice eso? Lo que se llaman los niveles de energía. Esos son estados cuánticos. Yo no puedo tener dos electrones iguales dentro de un átomo. Yo no puedo tener dos electrones ocupando el mismo espacio. Por eso ustedes en química del colegio siempre pudieron hacer lo de, bueno, 1s1, 1s2, 2p1, 2p2, 2p3, chin, 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 o algo así. Era 1s1, 1s2, 2s1. Bueno, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero los electrones son muy estrictos en eso y no se pueden repetir, no se pueden juntar tan fácil. Y cuando yo tengo este estadio lleno, cuando yo tengo un núcleo estelar muy lleno, entonces no es como la energía nuclear que está sosteniendo la estrella, sino que es el principio de exclusión de Pauli. Son electrones que ya, o sea, no, pues son átomos que están tan juntados, que están tan apretujados que no se quieren ver. Sí, no, ya no es ni siquiera la fuerza nuclear, ya no es ni siquiera la fuerza electromagnética, sino que son, o sea, imposibilidades que determina la cuántica para que esos electrones se junten. Y eso es lo que mantiene el núcleo de la estrella. Pero llega un punto que esa presión va aumentando, aumentando, va aumentando, y cuando roza la temperatura y las densidades necesarias para fusionar helio, entonces es una cosa espectacular porque el helio, o sea, ese punto es como literal una bomba nuclear. Y uno siempre habla de bombas nucleares en el núcleo del Sol. Sí, que entonces, pum, se juntan los protones y wow, bomba nuclear. Y que son puras reacciones nucleares, pum, 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 pum. Pero esto sí que es una cosa absurda. Absurda, se llama el flash de helio y es que es una reacción en cadena. Y todo el helio que yo tenía en ese núcleo se empieza a fusionar en un proceso que me llama, que no lo vimos en la clase pasada, pero es otro de esos procesos nucleares, se llama el triple alfa. Acuérdense que radiación alfa, partículas alfa son núcleos de helio y núcleos de helio es lo que tengo en el centro del Sol. Entonces yo cojo tres núcleos de helio, los junto, sin convertir nada, solamente los junto así. ¿Qué átomo obtengo? Si junto tres núcleos de helio. ¿Qué átomo me va a dar eso? Uh -huh. ¿Por qué?
Dicen en el chat que sí, carbono. ¿Por qué carbono? ¿Por qué 3 átomos de helio me van a dar carbono? Bueno, no quisieron explicar. La suma de la masa de las partículas, ¿sí? Otra respuesta sencilla sería la suma de los protones que estoy juntando. Veamos eso cómo queda. Acordémonos que un átomo de helio 4 es protón, protón, neutrón, neutrón. Si yo junto eso, no sé ni por qué lo estoy dibujando, pero bueno. Si yo junto eso 3 veces, voy a tener 6 protones, 6 neutrones, y es como dice, ¿quién dijo ahí? Ok, como dijo Valeria, eso es una masa atómica de 12, y 6 protones corresponde, eso es carbono 12, ¿sí? Y el carbono, como vimos, nos va a servir un montón para otras cosas nucleares. Pero entonces, eso es una reacción así, súper explosiva, que duran un instante, que Jorge, siendo Jorge, tiene una analogía. No, analogía no, ni siquiera, que eso es tan rápido que en el tiempo en el que usted se demora cocinando un bagel en el microondas, en ese tiempo ocurre el flash de helio. Y vean cuántas veces aumenta el brillo. El brillo estaba aquí alrededor de, esto es por ahí, 70 luminosidades solares, perdón, luminosidad no brillo. Y aumenta momentáneamente hasta 2000 luminosidades solares. Sí, eso es ¡pum! De un momento a otro y se vuelve a encender. Se vuelve a encender la estrella. Lo chistoso es que esa luminosidad no es fácil de verla porque esa cantidad de energía que sale disparada, como vimos, la estrella es súper opaca, entonces se absorbe casi toda en las capas interiores del núcleo. Pero yo creo que la estrella, si uno la observa, sí se puede notar. Luego, la estrella cae en la fase de subgigante, se queda haciendo sus cosas y después de un tiempo sigue aumentando su luminosidad, y eso es muy triste. En el final de la fase, en el final de la vida solar, van a pasar algo que se llaman como mini flashes de helio, y es que va a pasar lo mismo. Otra vez tenemos un núcleo que no me está produciendo nada, es material inerte, y, y yo voy a acumular mucha presión y lo intento prender y como que arranca, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Sí, entonces ahí son varios flashes en el lapso de unos miles de años, que eso es nada para una estrella. Y lo mismo en ese libro, súper triste y más en este momento, o sea, prácticamente, bueno, y en el último de eso, simplemente ya, en esos flashes, eso es energía, ¡pum!, está mandando desde el núcleo. Y eso lo que hace en vez de encender la estrella es mandar las capas exteriores al espacio, ¿sí? Que eso es lo que son las nebulosas planetarias, que para el que no las conozca, ya le pongo un ejemplo bien chimbita. La Starry Nebulae. Bueno, esperen, comparto la pantalla. Ajá, dura como 10 minutos, no, dura nada. Vean estas nebulosas. Esos son resultados de 10 minutos, lo del flash de hidrógeno. Esta última fase sí dura sus buenos montones de años. Vean esto, eso es una estrella que, ¡pum!, todas sus capas exteriores, como de un arranque, las botó todas. Y bueno, en fin, es súper bonito. Una analogía de eso es como que el sol está tosiendo. Sí, que el sol está tosiendo antes de morirse. O sea, el sol se murió de coronavirus. eh, Porque, pues miren eso tan horrible. Es como que intenta, pero no intenta, pero no.
muy triste. Pues, o triste no, porque es una estrella y la estrella no piensa, no es vida, y le estamos antropomorfizando. No tiene vida. Yo estoy dando unas clases de astronomía en un grupo, perdón, en un colegio de chiquitos, por ahí 9, 10, y yo les estaba hablando de lo mismo. No, Tina, entonces la estrella se muere. Y ellos dicen que, ¿cómo así que se muere? Es que estaba viva en primer lugar, porque podemos hablar de, yo, ay, marica, sí, uno siempre habla de estrellas muertas, pero pues simplemente cambian de estados, dejan de producir energía como lo hacían antes, se vuelve una enana blanca, y sí, eso es interesante. Al problema que nos concierne. Borremos esto. Porque no se deja borrar. Bueno, creo que ya quedó marcado para siempre. Entonces, según la gráfica, de cuánto sería el aumento máximo de luminosidad y por ende de brillo. Ahí ya se las apié. Es entre estos Selling Flashes y estos de acá, es alrededor de entre 2000 y 3000 veces la luminosidad actual. Sí, entonces, no sé, démosle un valor. Digamos que 2500 luminosidades solares. Entonces, ¿de cuánto es el cambio en magnitud según esto? Háganlo ustedes, ahí les doy 5 minutos. O vayan preguntando si quieren. Botón catarro. Sí, no, que es neumonía tan hijo de puta le dio al sol porque horrible, horrible. Estoy atento a preguntas que me hagan. Váyanlo calculando. Voy a tomarle. Espérense, lo llevo a. Al tablerito. Listo, vamos a ver cómo es esto. Entonces, primero, analicemos por qué dicen eso, que la luminosidad y por ende el brillo. Acordémonos que como el brillo es luminosidad sobre 4pi d al cuadrado, si yo altero esta luminosidad directamente, ve, si me acaba de decir su internet es una mierda, si se me corta me dicen por favor. Ok, hasta ahora se escucha bien. Ok, listo. Entonces, si yo altero esta luminosidad directamente, la distancia no me cambia. Entonces, si yo, digamos, duplico la luminosidad, el brillo me va a duplicar 2 veces sin cambiar la distancia. Entonces, lo mismo, yo sé que el brillo del sol hoy es cierta cantidad y el brillo del sol, más bien en vez de hoy, vamos, el brillo A es el brillo en este momento y el brillo B es 2500 veces el brillo A, ¿sí? Porque eso fue lo que aumentó la luminosidad. Ahí hay una pregunta que a mí me surge, que por ahora no la toquemos, y es, normalmente, si nos acordamos de las escalas del sistema solar, tengo el Sol aquí, más o menos escala, no sé, y la Tierra por acá. Entonces, pues, nada, o sea,
la distancia de mí al centro del Sol es la misma distancia de mí a la superficie del Sol, esencialmente. Pero si el Sol crece un montón, entonces ya yo tengo esta, incluso puede llegar a ser esta la superficie nueva del Sol, ¿sí? Porque ya el Sol es una gigante roja. Uy, me fui. Entonces, ¿cuál distancia se debería tomar? Puede que cambie el brillo. Puede que sí, puede que cambie el brillo, porque entonces de la Tierra ya no va a ser la misma distancia de una unidad astronómica, sino que puede que yo tenga que considerarlo a esta nueva distancia a la superficie del Sol. Esa es una consideración que habría que hacer, pero por ahora barramos debajo del tapete. Vamos a decir que no es tan relevante. Entonces, ¿alguien ya lo hizo? ¿O alguien no entiende o algo? A ver si empezamos. Bueno, lo voy a ir así. Entonces, yo puedo hacer esa relación. Esta vez, como me parece más cómodo, voy a ponerlo B sobre B. Digo, BB sobre BA. Eso me da una relación de 2500. ¿Sí? Entonces, como yo estoy preguntando por magnitudes, es mejor usar esta segunda ecuación. ¿Sí? Piensan en funciones. Si yo quiero saber y, es mejor usar la expresión que es chun 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 por x, chun 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 por x al cuadrado. Sí, es una función de y en términos de x. Y si yo quiero saber x, es mejor despejar y hallar chun 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 por y, no sé qué, raíz de, ¿sí? Entonces, en este caso, la función de las magnitudes es la segunda. Entonces, yo voy a decir que la diferencia de magnitudes va a ser menos 2.5 por el logaritmo de 2500. Así de sencillo. ¿Sí? Agus, Dime, Isaac. en el flash de hidrógeno se podría comparar, digamos, como brevemente con una supernova. En el flash de helio. Y yo leí algo de eso en estos días que leía de eso. ¿No? Yo creería que no, porque yo creo que sería entonces mucho más famoso el flash de helio. Pero te dejo, ahorita en el siguiente problema que se los deje, voy a buscar donde lo leí anoche y te digo a ver. ¿Ok? Vale, listo. Yo creo que no, pero no estoy seguro. Entonces, esta diferencia de magnitudes, ¿qué número da? ¿Qué valor me da? Váyanlo calculando, saquen calculadora y agarren a rayar. Mientras yo voy a ver si encuentro esto que me preguntas. A ver. ¿Cuánto les da esa diferencia de magnitudes? Acuérdense que eso es logaritmo base 10, que a veces las calculadoras, bueno, las calculadoras, no, si en calculadoras, si ponen logaritmo solo, eso es base 10. A veces, digamos, cuando empiezan a hacer programación, ese logaritmo solo, escrito así, es el logaritmo natural. Sí, el de base Euler. Nada, no me dicen nada respecto a las supernovas. No sabría decirte, sería bueno buscar, sería interesante. No me da, Voy a buscar en Google. dale. Helium Flash. Porque no te da, hombre. Es meter esto en la calculadora. Sí, 2.5 por logaritmo de 2500.
que a mí me da menos 8.5. Ajá, menos 8.49. Bien. Logaritmo, para el que no sabe, en la calculadora es este botoncito de acá. Te da positivo. Muchas veces trabajar con magnitudes es bien maluco porque uno muchas veces se le corre mm, ese signo. Ese signo es maluco, es importante tenerlo muy presente porque, digamos, te puede dar positivo por varios motivos. A veces uno hace menos 2.5 por logaritmo de 1 sobre 2500. Y eso es 2500 a la menos 1. Entonces queda 2.5 logaritmo de 2500. Hay muchas formas de que uno le dé positivo. Incluso el hecho de que nos dé negativo no es necesariamente lo que nosotros quisiéramos, porque incluso así como lo escribimos, eso, esta diferencia es, o sea, si eso lo pusimos b sobre a, entonces esto debe ser mb menos ma. ¿Qué significa? Que entonces mb va a ser ma menos 8.5. A veces les va a dar positivo y en vez de tirar el resultado así como se les dé la gana, es importante notar, aquí tiene sentido que nos dé que mb es menor que ma, ¿sí o no? ¿Y por qué? Mientras el silencio, ahí sale que es el 0.3% de una supernova tipo IA. Ay, marica. Ok. Entonces sí es comparable, pues, más o menos. Es comparable, pero chiquito. Décimas, 3 Sí, milésimas. sí. Poco comparable, pero comparable. Chévere. Bueno, dice que ahí mientras del silencio. Buenos silenciosos. Esto naturalmente debería ser positivo, pues no positivo como más, sino esto es bueno porque nosotros sabemos que MA, según como lo definimos, es la magnitud en este momento. Entonces, si yo le resto, significa que estoy obteniendo una magnitud mucho, mucho menor. ¿Ok? Mucho. Sí, es un montón. Y ese sería más o menos, otra vez, acuérdense, tomando esta consideración de que usamos la distancia al centro de la estrella, eso es lo que nos da. Probablemente si usamos la consideración de esta distancia, nos va a dar una cosa mucho más grande. Sí, pero era solamente como para practicar esta cuestión de los logaritmos. Volvamos a la diapositiva. Listo. Para seguir usando estas ecuaciones, este es un problema que también, digamos, en las Olimpiadas que se vienen, depende de la Olimpiada, se los podrían poner en las de la UDA. Normalmente no piden expresiones matemáticas, en las de la UAN a veces sí. ¿Qué significa? Que no les dan números, sino que les dicen, bueno, despeje esto, a ver cómo sería la expresión matemática para eso que estamos intentando hallar. Sí, nos dicen Vega, con brillo B sub 0, tiene una magnitud de 0. Si reemplazamos la magnitud en MB y el brillo en BB, ¿cómo quedaría la expresión si se despeja B sub A? Entonces pasamos esto al coso este. Listo. Vamos a ver esto. Ese soy yo. Voy a poner un sombrerito. Listo. Entonces también les doy 5 minuticos para que la piensen, para que lo analicen juiciosamente y ya lo vamos a ver. Sí, tienen que despejar vea, con la información que les dieron.
Listo. Entonces vamos a ver. Entonces nos dicen que BB lo vamos a reemplazar por B0 y MB simplemente 0. Entonces cuando reemplacemos acá tengo BA y como lo voy a despejar voy a pasar el de abajo a multiplicar. Entonces BA es igual a B0 por 10 a la 2 por MB, que es 0, menos MA sobre 5. Eso nos da la bonita expresión súper tatuable que el brillo de A de una estrella cualquiera es el brillo de Vega por 10 a la menos 2 M quintos. Eso es bonito, eso a mí me parece muy bonito, porque conociendo esta magnitud ya es simplemente meter eso en la ecuación. El brillo de Vega uno no puede saber que es, ya no me lo sé, no lo sabía. Sí, 2.85 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Y entonces, si invierten eso, les va a dar que entonces cualquier magnitud nosotros la podemos escribir de esta forma. Yo cambio de colores porque ajá. Sí, no tiene ninguna motivación. Se supone que era como para poner... No, bueno, sí es la expresión. Chun, chun. Y esta también. La magnitud de una estrella la puedo calcular así, como menos 2.5 veces el logaritmo de la relación entre brillos. ¿Sí? Y así es que yo juego con brillos. Hay algo muy importante que... Uy, lo borré, perdón. Por si alguien quería copiar. Yo todavía puedo hacer Control Z. Ya, ahí está. Hay algo muy importante de estas relaciones de brillos y de magnitudes. Muy importante. Que, digamos, estas ecuaciones allá en la naturaleza uno no las usa mucho. Uno las usa en la clase de moderna, o en olimpiadas a veces, pero no muchos. Pero sí hay una que uno va a usar muchísimo. Entonces, vamos a demostrarla y con eso terminamos por hoy. Entonces, otra vez. Bueno, otra vez no, nada. Tenemos que aquí está la Tierra y aquí está una estrella. Aquí está otra estrella. Acuérdense el tiro de siempre de que estas dos pueden tener la misma luminosidad, pero dado que esta está más lejos, entonces la magnitud de esta va a ser menor que la magnitud de esta. Eso es complicado y eso es problemático porque entonces mis mediciones no van a ser directamente las estrellas, sino que dependen de a qué distancia están. Entonces acuérdense que yo voy a definir M, que es la magnitud absoluta, que es poner la estrella a 10 parsecs de distancia. ¿Sí? Entonces yo sé que están a cierta distancia. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, un ejercicio muy común en Olimpiadas es, yo tengo el brillo actual de la estrella, ¿sí? El brillo estrella, que es igual a la luminosidad de la estrella, que es fijo, sobre 4pi, la distancia al cuadrado. Y yo quiero saber el brillo absoluto, que entonces sería la luminosidad de la estrella sobre 4pi por 10 parsecs al cuadrado. Ustedes saben que si fuéramos a sacar el brillo en las unidades que son estos 10 parsecs, se tienen que poner en metros, pero dejémoslos así por el momento. Yo, como siempre, puedo relacionar estas dos expresiones para obtener lo siguiente. El brillo de la estrella sobre el brillo absoluto es igual a luminosidad de la estrella sobre 4pi, la distancia al cuadrado, sobre luminosidad de la estrella sobre 4pi, 10 parsecs al cuadrado. Entonces yo empiezo a cancelar luminosidad, se me va con luminosidad, 4pi con 4pi y llego a esto. El brillo de la estrella sobre el brillo absoluto es igual a, ¿cómo queda ley de oreja?
esto. 10 sobre d al cuadrado. Entonces esta distancia en parsecs también. Lo voy a invertir porque así no me gusta tanto. El brillo, perdón, el brillo correspondiente a la magnitud absoluta sobre el brillo normal de la estrella va a ser así. La distancia sobre 10, y estos están en parsecs, sobre 10 parsecs al cuadrado. ¿Ok? Entonces tengamos eso ahí con un alfilercito, que esto va a ser importante. Todas estas demostraciones que estoy copiando, no espero que se las acuerden, eso no se puede decir que las recuerden, pero a lo que voy a llegar sí va a ser muy importante que lo tengan en el fondo del corazón. Entonces, yo tengo que la relación de magnitudes, tengo la expresión para ella, pero entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que la magnitud aparente menos la magnitud absoluta es igual a menos 2.5 por el logaritmo de la relación entre el brillo aparente y el brillo absoluto. ¿Sí? Entonces de pronto esta de abajo no era tan útil, era más útil la primera que encontramos. ¿Ok? Entonces ahí se me va a empezar a forjar cierta relación numérica. Cierta forma de encontrar pongamos esto aquí, hagamos se me va a empezar a formar cierta forma de encontrar la magnitud absoluta. ¿Sí? Otra vez, yo tengo estas dos cosas, perdón, esto era m grande. Yo tengo estas dos cosas que muchas veces el brillo no lo conozco, la magnitud, digo el brillo absoluto mucho menos, pero entonces yo puedo reemplazar esto aquí. Entonces tengo que magnitud aparente menos magnitud absoluta es menos 2.5 por el logaritmo de 10 sobre la distancia y todo eso está a la 2. Bien, es lo mismo, estoy reemplazando esta relación acá. Entonces magnitud aparente menos magnitud absoluta es menos 2.5, pero entonces como yo tengo este 2, por propiedades del logaritmo yo lo puedo sacar y se me vuelve un menos 5 por el logaritmo de 10 sobre la distancia. Propiedades de logaritmos. Esta distancia como está dividiendo puede salir a restar. Entonces esto es menos 5 por el logaritmo de 10. Entonces hagamos lo siguiente. Paréntesis. Si este 5 multiplica el logaritmo. Entonces el logaritmo de 10 menos el logaritmo de la distancia. Sí, acuérdense, cuando uno tenga una división dentro de un logaritmo, se me vuelve una resta. Y entonces eso yo lo voy a escribir de la siguiente manera. La magnitud aparente menos la magnitud absoluta es este logaritmo de 10 es 1. Y este pues queda así. Entonces eso queda menos 5 más 5 logaritmo de la distancia. Y yo voy a hacer algo que incluso hubiera sido, para deducir esto, hubiera sido mejor hacer magnitud absoluta menos aparente. Pero bueno, voy a despejar la magnitud absoluta. Entonces voy a pasar la magnitud absoluta a este lado para cambiar el signo y todas estas cosas para el otro lado. Bueno, el caso es que voy a invertir los signos. Y llego a esta expresión de aquí, que sí es la importante. La magnitud absoluta es la aparente más 5 menos 5 por el logaritmo de las distancias en parsec. Que esa es la ley de Oxon. Muy importante en astronomía, porque entonces en bases de datos y en muchas tablas ustedes van a encontrar las magnitudes, que es un valor más fácil de trabajar. En vez del brillos, nadie da brillos. Encuentran las magnitudes, encuentran las distancias y pueden saber la magnitud absoluta a la que está cualquier cuerpo. ¿Ok? Y ya, eso es todo.
Esas son las expresiones que nosotros podemos llegar trabajando con magnitudes y pues sí. Espérense, dejo de compartir. Preguntas hasta acá. Si están tomando nota, de pronto toda la demostración no es importante, pero la ley de Poisson sí es bastante importante. Listo. Entonces, sí, eso es todo. Yo estoy hablando, chicos, con Jorge para ver si de pronto la que sigue o la próxima, que sería ya de las últimas de junio, y nosotros pararíamos por julio, a ver si él les da como para rematar ahí con una relatividad, que sería muy chévere. Entonces, para que lo tengan presente, estén pendientes. Preguntas, comentarios, observaciones. Bueno, voy a dejar de grabar aquí.